Bienvenidos a este objeto virtual de información donde se explica el ejercicio número 3 propuesto para el curso de procesos químicos en la unidad 1. Tenemos entonces, empezando a recordar el vencimiento de la misma que cada vez está más próximo, que es el lunes 25 de marzo. Nos ubicamos en la guía entonces en el ejercicio número 3 denominado procesos, donde en primera instancia se le recomienda la siguiente referencia: el libro Operaciones Unitarias y Procesos Químicos, de las páginas 177 y 189, la cual es de vital importancia que se revise, pues casi que se les ha dicho qué parte específica del libro se debe estudiar en primera instancia para adquirir el conocimiento necesario en cuanto a los procesos, y segundo, pues dar correcta respuesta al ejercicio que se propone que se detalla en esta sección. Básicamente el ejercicio número 3 consiste entonces en diligenciar la tabla número 3, donde vamos a definir un proceso de forma general. ¿Qué es un proceso sin estar vinculado directamente a un caso específico? Entonces, en esta sección usted colocará aquí la definición de un proceso y dará un ejemplo. Seguido va a definir ya lo que es un poco más específico, porque ya hablamos de un proceso químico, y también dará un ejemplo. Aquí es de tener en cuenta que cuando hablamos de un proceso químico, pues la química más que todo se basa es en reacciones. Entonces ahí lo ideal o lo correcto es que usted relacione esa definición de procesos químicos y ejemplo con base a reacciones químicas como tal. Seguido viene la sección de definición de un proceso industrial e igualmente con su respectivo ejemplo. Seguido tendrá el estudio completo de proceso por medio de esta primera columna, donde en la revisión que usted haga de la referencia se dará cuenta que los procesos ya de forma general, teniendo en cuenta los químicos, los industriales, se dividen más que todo en tres segmentos de continuo, discontinuo y semicontinuo, cada uno con unas características específicas, más que todo ya vinculados con la parte industrial, porque es la forma en que opera o que se desarrolla un proceso en particular. Por lo tanto, la tabla, después de ser revisada la referencia, se diligenciará de la siguiente forma. Todos los tres tipos de procesos, continuo, discontinuo y semicontinuo, tendrán su respectiva definición en esta primera fila. La siguiente fila será tres características para cada uno de estos tres tipos de procesos, un ejemplo para cada uno de los tres, dos ventajas para cada uno de los tres e igualmente dos desventajas, y por último la representación gráfica de cada uno de estos tres tipos de procesos. ¿Qué es entonces lo importante de este ejercicio? Diligenciar la tabla correctamente, pero identificar que los procesos, según el modo de que operan, se dividen en tres segmentos. Y el que opere bajo un proceso, bajo cualquier tipo de continuo, discontinuo o semicontinuo, es porque existen entre ellos unas características específicas. Al mismo tiempo, esas características hacen que en algunos casos, teniendo en cuenta la producción que yo vaya a realizar, puede representarme ventajas si, por ejemplo, el producto es de alta demanda, de producción a grandes volúmenes, o para otro tipo de productos, por ejemplo, ya presenta alguno de estos tres tipos de procesos unas desventajas. Y asimismo, como todo proceso tiene una explicación teórica y una representación gráfica también, entonces, ¿cómo sería una representación gráfica de cada uno de estos tres procesos? Es necesario entonces que en la medida que usted reconozca principalmente las características que tiene un proceso continuo, las características de un proceso discontinuo y las características de un proceso semicontinuo, usted adquiera la capacidad de estudiar ya un proceso en particular y poderlo clasificar en cualquiera de estos tres tipos de acuerdo a las características propias que se tengan. Con esto entonces
Se dará completo desarrollo a la tabla número 3 que corresponde ejercicio 3, procesos. E igualmente se explicará en este video, en este tutorial, el ejercicio número 4 denominado operaciones unitarias y diagramas de bloques, porque está vinculado con la última fila de la tabla número 3, que es la representación gráfica. Sin embargo, al ya estar involucrando varios temas, operaciones unitarias, ya lo vimos en ejercicios anteriores de esta misma guía, se recomienda el mismo libro, pero páginas de la 13 a 14 y de la 18 a la 76, donde vemos ya cómo los procesos pues tienen en la parte de la documentación la representación gráfica, es decir, todo proceso dentro de la documentación que se maneja está la sección resumida o comprimida, que es el diagrama de bloques en este caso, o la representación gráfica. Una vez revisado entonces esta referencia a las páginas, ¿de qué se tratará la actividad? Y es elaborar el diagrama de bloques del proceso que se va a explicar a continuación, es decir, pasarlo de la teoría, donde está explicado teóricamente, que es básicamente todo este párrafo donde dice proceso de estudio, pasarlo a esta representación gráfica, que no es más sino lo que conocemos como diagrama de bloques. Desconvertir la explicación del proceso en su representación gráfica, identificando de forma ordenada, es decir, cómo empieza el proceso hasta donde termina, las operaciones unitarias que intervienen, materias primas, insumos y desechos. Porque el diagrama de bloques entonces es explicar de forma lógica y ordenada cómo ocurre un proceso, dando datos de relevancia, ya sin llegar a la minucia de ser la misma explicación teórica. ¿Y cuáles son los datos de relevancia? Pues ubicar qué operaciones unitarias ocurren, tema que ya estudiamos, y asimismo en cada operación unitaria, qué equipo se requiere, cuáles son las materias primas que se requieren, cuáles son los desechos que se pueden producir o residuos en esa operación unitaria, para que de forma ordenada, es decir, por bloques, vamos armando en conjunto la explicación del proceso. Coloco esta figura 1 como un ejemplo del producto que usted deberá entregar de acuerdo al proceso que está indicado ya en la guía que van a estudiar. Entonces, por ejemplo, en este dice diagrama de bloques de las secciones de pretratamiento y fermentación del proceso a partir de mieles finales de caña. Entonces está explicado que entra agua, pasa para un proceso de filtración, entra mieles, sale impurezas más agua, después pasa a otra operación unitaria que se llama dilución, donde también entra agua como un insumo, pasa a otra operación como adición de nutrientes, donde entra la materia prima que son los nutrientes, pasa a una esterilización, otra operación unitaria, tenemos vapor de entrada, vapor de salida, y seguimos al proceso u operación unitaria denominado fermentación, donde entra una serie de materias primas y tenemos otros productos como gases y aguas, y ya tenemos la suspensión fermentada. Y de esta forma, por medio de este diagrama de bloques, se explicó por medio de esta representación gráfica lo que es la fermentación a partir de las mieles de caña. Ahora será su trabajo leer de forma detallada todo este proceso que consiste en la fabricación de aceite de soya a partir del frijol de soya. Entonces, a partir del frijol de soya voy a obtener el aceite, es decir, que yo arranco con el frijol y termino con el aceite. Aquí está explicado de forma teórica, tal cual, obviamente no tendrá todos los detalles respectivos, pero digamos que es una explicación general, ya bastante informativa acerca de este proceso, que le servirá para que usted lo traduzca a más o menos esta representación gráfica que le estamos denominando en este ejercicio número 4, diagrama de bloques. Recuerde entonces leerlo e ir ubicando en cada bloque la operación unitaria que ocurre, el nombre de la operación unitaria que ocurre, los insumos en esa operación y los residuos, para que de esta forma entonces llegue al producto que es – elaborar el diagrama de bloques de la producción del aceite de soya.
Con esto terminamos entonces este video tutorial donde explicamos ejercicio número 3 denominado procesos y ejercicio número 4 operaciones unitarias y diagramas de bloques. Espero les sirva de apoyo este video para que pueda construir un buen producto de estos dos ejercicios y pueda cumplir con las fechas indicadas de trabajo individual como lo indica la guía de actividades en la parte superior. Que tengan buen desarrollo de estos dos ejercicios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.